El COVID sí causa disfunción tiroidea. Ese es el tema de esta transmisión de hoy. Luego miramos las preguntas, luego miro las inquietudes que tengan sobre este tema. Espero que tomen mucha nota de lo que vamos a hablar aquí, porque es un tema bien interesante. Y es un tema que es de interés para todas las personas, incluso para aquellas que no tienen disfunción tiroidea, sino para todas las personas que tienen su tiroides en su lugar. Y también para las que no lo tienen. Empecemos por decir lo siguiente. Una de las cosas, en este en vivo voy a presentar 3 estudios que muestran lo que voy a explicar. Una de las cosas que aprendí en mis años de periodismo fue justamente la verificación de fuentes. Y cuando uno va a hablar de un tema de estos, que son tan delicados, que presentan muchos problemas a la hora de uno explicarlo o hablarlo por las restricciones y las condiciones que han puesto los gobiernos y las entidades de salud importantes de salud, las más grandes, para hablar del COVID. Siempre que uno habla del COVID, siempre que uno pone una publicación en redes sociales del COVID, siempre hay una advertencia. Tuve muchas advertencias antes de hacer este en vivo, entonces por eso lo anuncio. Entonces por eso, antes de hablar de esto, por hablarlo, voy a mencionarles 3 estudios, los voy a explicar, quiero que pongan mucha atención, trataré de hacerlo lo más claro posible para que lo puedan entender, para que todas las personas que me están viendo en este momento y me vean después, Facebook, TikTok y las otras redes sociales, puedan comprenderlo fácilmente, ¿sí? Pero por eso hay unas fuentes acá, que son unos estudios científicos, no son estudios inventados por mí, porque sí que tener mucho cuidado, un poquito de cuidado con el tema, ¿no? Hay páginas bloqueadas, Facebook bloquea muchas páginas, otras redes sociales también lo hacen cuando hablamos del COVID. Si me llegan a bloquear, pues me consiguen por internet en otro lado, nos unimos nuevamente y formamos otra red en Facebook o en otra parte. Bueno, si algún día me llegan a bloquear esta cuenta por estos temas que de pronto tienen alguna restricción, me buscan en internet, Jairo Castillo Tiroides, y por ahí aparezco. ¿Listo? Bien, entonces, hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud definió de manera oficial, digámoslo así, de manera oficial algo que se conoce como post-COVID-19. Post-COVID-19 o COVID prolongado. Habían ciertas dudas frente al tema, había ciertas diferencias para poder determinar esto que estaba pasando, y lo que estaba ocurriendo era que necesitaban explicar por qué después de que pasaba la enfermedad del COVID, muchas personas aparecían con una serie de síntomas que parece ser que eran comunes en muchas personas, y algunos investigadores científicos médicos decían, bueno, esto puede ser ocasionado por esto, otros decían, no, yo creo que es esto, y entraron en esa discusión. Y hace una semana, más o menos una semana, la OMS dijo, no, tranquilos, está claro, las personas después del COVID, hayan pasado o no hayan pasado por una UCI, claramente tienen unos síntomas. Y hemos encontrado qué síntomas son. Y los determinó. Voy a mencionar algunos de ellos, ¿ok? Aquí se voy a leer. Voy a leer algunos de los síntomas de lo que llaman COVID prolongado. Las personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo, quiero que miren estos síntomas y me digan si se parecen o no se parecen a los que ustedes han tenido con hipotiroidismo. Problemas menstruales, ansiedad, visión borrosa, dolor de pecho, depresión, mareo, fatiga, problemas gastrointestinales como estreñimiento, como diarrea, dolor de cabeza, problemas de memoria, dolor articular, alergias, dificultad para respirar, trastornos del sueño, taquicardia, palpitaciones, problemas auditivos. Esos son los síntomas que aparecían en las personas después del COVID, después de haber pasado por la enfermedad del COVID. Díganme si no se parecen a los de una persona con hipotiroidismo. ¿Sí? Se parecen. Y como cosa rara, como cosa extraña, estos síntomas del post-COVID-19 ocurren más o con más frecuencia en las mujeres, en ustedes las mujeres. Bien,
Durante la pandemia, después de la pandemia, después de que abrieron las ciudades y la gente ya pueda salir a la calle, a mi consultorio llegaron muchas personas contándome que durante el tiempo de la pandemia, el encierro, las cuarentenas, las personas empezaron a tener unas manifestaciones que eran muy parecidas a los del síntoma del hipotiroidismo, personas que ya no tenían hipotiroidismo, o sea, que ya no tenían los síntomas del hipotiroidismo, que ya se sentían muy bien y que de repente empezaron a aparecer. Llegaron también personas que nunca habían sido diagnosticadas con hipotiroidismo y empezaron a tener síntomas del hipotiroidismo, ¿sí? En algunas personas que ya tenían hipotiroidismo y que despertaron los síntomas, pues hablamos de ese bloqueador que era el estrés. Yo les decía, claro, si durante la pandemia viviste situaciones estresantes y viviste con preocupaciones, claramente se van a despertar los síntomas del hipotiroidismo. Y eso le pasó a muchísimas personas durante ese COVID. Llegaban nuevamente con recaídas y era por eso, porque el estrés había hecho que la frecuencia de la tiroides hubiera caído y por eso las personas pasaron por eso. Ese era el tema del estrés. Pero llegaron otras personas que nunca habían tenido hipotiroidismo y aparecieron con unos síntomas de hipotiroidismo. Y recientemente, y un poco antes, llegaron personas que pasaron por la enfermedad del coronavirus y empezaron a despertar síntomas otra vez y a aparecer síntomas que ya habían desaparecido. Desde el inicio de la pandemia, 2019, desde el inicio de la pandemia, yo siempre hablé acerca de cuidar el hipotiroidismo, de cuidar a las personas que tenían hipotiroidismo y de cuidar a las personas que habían sido diagnosticadas con hipertiroidismo. Era importante cuidar a estas personas. ¿Por qué lo dije? La ciencia, cuando aparece el coronavirus, entre las advertencias, entre las recomendaciones que hacía era: hay que cuidar a las personas con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con enfermedad renal crónica. Hay que ponerle atención a ellas, con obesidad, hay que ponerle mucha atención, porque ellas son las que más problemas van a tener con la enfermedad del coronavirus. ¿Por qué razón dijo la ciencia esto? Porque estas enfermedades son enfermedades crónicas. Y por ser enfermedades crónicas, crean un ambiente propicio para que el virus y la enfermedad ataquen más fuerte a esta persona. Y así ocurrió. Pero yo decía, a ver, mi pensamiento en ese entonces era: pero es que las únicas enfermedades crónicas no son la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la enfermedad renal. Hay otras enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica es una enfermedad que va a permanecer en el tiempo. Es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que necesita un medicamento para poder ser controlada. Es una enfermedad que cuando pasa el tiempo, la enfermedad puede empeorar. ¿Se les parece alguna? Claro, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica y lo pueden buscar. El hipotiroidismo es una enfermedad crónica. Yo decía, sí, está bien la diabetes y la hipertensión, pero no podemos descuidar el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo es una enfermedad crónica también. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica. Hay otras enfermedades que también hay que ponerles mucha atención. Pero yo insistía, ¿no? Desde donde yo podía hablar, desde mis escenarios, desde mis espacios, yo decía, cuidado con el hipotiroidismo, cuidado, claro, todas las personas pueden adquirir el virus, pero ojo, hay que tener cuidado y mucha atención con las personas que tienen hipotiroidismo, porque esa es una enfermedad crónica también. ¿Por qué? ¿Qué tienen estas enfermedades crónicas? Ya voy a contar lo de los estudios y lo vamos a explicar bien, del por qué el COVID sí causa disfunción tiroidea, que ese es nuestro tema de hoy. Entonces viene el tema y es, ¿en qué coinciden estas enfermedades? ¿Qué características comparten estas enfermedades, hipertensión, diabetes, estas enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, como la artritis reumatoide? ¿Qué comparten, qué características? Y hay una muy importante, y ténganlo muy presente. Estas enfermedades causan inflamación. Inflamación.
Esa es la característica principal de las enfermedades crónicas. Es decir, el cuerpo por dentro es un cuerpo inflamado, que se inflama. ¿Y cuál es el cuerpo preferido para la enfermedad del coronavirus? ¿Cuál es ese cuerpo preferido que esta enfermedad prefiere para hacer más daño? Pues el cuerpo que está inflamado. Ese es el cuerpo que esta enfermedad prefiere. Porque mire, el COVID o la COVID, los dos términos valen, la COVID o el COVID, todavía se aceptan. El correcto sería la COVID, porque COVID es una abreviatura en inglés de enfermedad del coronavirus. Entonces, si estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de la enfermedad, entonces debería ser la COVID, pero también se acepta todavía el COVID. Digamos la COVID o el COVID, también es un síndrome, atención a esto, es un síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, hay inflamación en todo el sistema. Cuando una persona tiene COVID, se le va a inflamar todo el sistema, es decir, cualquier parte del cuerpo. Y es multisistémico, ¿por qué? Porque la inflamación es en cualquier parte del cuerpo, pero en varios lugares o en varias zonas al tiempo. Por eso es multisistémico. ¿Sí? Cuando hay inflamación, ¿qué pasa? Pues hay enrojecimiento, obviamente eso está ocurriendo por dentro, hay enrojecimiento, hay hinchazón, hay calor. Si ustedes miran la palabra inflamación, porque el coronavirus solamente se le ha apuntado al tema de infecciones respiratorias, el coronavirus no solamente es un problema de enfermedades respiratorias, es una enfermedad sistémica, eso le apunta a cualquier parte del cuerpo, incluyendo la glándula tiroides, que es lo que van a explicar los estudios. Bien, entonces, miren la palabra inflamación. Inflamación significa que inflama. Cuando hablamos de flama, la raíz flama significa llama, y significa fuego. Entonces, siempre que hablamos de inflamación, estamos hablando justamente de fuego. Y fíjense en esto. ¿Por qué justamente el COVID empeora más en cuerpos donde hay enfermedades crónicas? Porque en esos cuerpos ya hay inflamación. Y resulta que como el COVID inflama, es meterle inflamación sobre inflamación, y es ahí donde empieza el problema y donde no se puede detener y donde termina lamentablemente en la muerte de muchas personas. ¿Listo? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo es que ocurre esto? Antes de ver los estudios. Yo no pretendo asustar a nadie. Alguien dirá, uy, pero estás asustando a la gente. No, yo creo que una persona debe saber lo que le puede ocurrir. Si una persona no toma las precauciones, si una persona no toma los cuidados, pues le pueden ocurrir cosas. Pero si por ejemplo yo me voy a meter a un río donde hay serpientes y yo no sé que hay serpientes, pues me va a picar la serpiente. Pero si me meto al río y alguien me dice, hey, cuidado que en el río hay serpientes, pues no me voy a meter al río. O sea que creo que es importante que uno sepa las cosas. Y como les digo siempre, no se queden con lo que yo les digo aquí. Vayan, investiguen, busquen. Y les voy a dejar los estudios en la descripción de este video para que los lean detenidamente si los quieren leer. Hay dos que están en inglés, hay uno que está en español, para que los lean. El que está en inglés lo pueden meter al traductor. Si no conocen el idioma inglés, lo traducen y lo van a entender muy bien. Antes de hablar de los estudios, vamos a entender esta diferencia que es importante saberla para poder avanzar. Cuando yo hablo de coronavirus, estoy hablando del virus en general. El coronavirus hace parte de una familia de virus. Hagan en cuenta que es una familia de coronavirus, una familia de virus, y se llaman los coronavirus. ¿Sí? Y se llaman coronavirus porque cuando los miran con un microscopio, pues tienen una forma de corona. Entonces les llamaron coronavirus. Si tuvieran una forma de antena, les llamarían antenavirus. Si tuvieran una forma de zapato, les llamarían zapatovirus. Esto tiene una forma de corona y por eso se llama coronavirus. Ese es un tipo de virus. Dentro de esa clasificación de los coronavirus, se encontró un coronavirus al que llamaron tipo 2. El coronavirus que causó esta pandemia, que causó este tema mundial, que empezó en China en 2019, que nos encerró a todas las personas, es una especie de esos coronavirus que se llama SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, ¿sí? Entonces, cuando yo les hable del SARS-CoV-2, estoy hablando del virus, del bicho del virus. Y luego viene la COVID-19, que es la enfermedad del coronavirus de 2019. ¿Listo? Cuando hablemos de SARS-CoV-2, estamos hablando del bicho, del virus. Cuando hablemos de COVID-19, estamos hablando de la enfermedad. Vamos a establecer esa diferencia para lo que viene. Entonces, atención, vamos a mirar los tres estudios. Los tres estudios que van a permitir que ustedes puedan entender por qué el COVID-19 sí afecta la función tiroidea y sí afecta a las personas que tienen tiroides y afecta a las personas que tienen enfermedades de la tiroides. Afecta a quienes tienen la glándula en su lugar y afecta a quienes tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo. Bien, voy a leer los estudios porque no... El primer estudio, como les dije, los voy a dejar en la descripción para que, luego de que acabe el video, se los dejo ahí para que lo puedan ver. El primer estudio se llama Infección por COVID-19 y función tiroidea. Este estudio fue publicado en la revista Clinical Thyroidology de la Asociación Americana de la Tiroides. Este estudio, que fue en octubre de 2020 publicado, dice lo siguiente. Aquí hay tres líneas que saqué de este estudio. Dice así: el primera línea, junto a los múltiples sistemas de órganos que pueden verse afectados por COVID-19 se encuentra la glándula tiroides. ¿Qué dice esta parte? Que así como en la enfermedad del coronavirus ataca órganos del cuerpo, varios órganos del cuerpo, uno de ellos es la glándula tiroides. Este estudio dice que uno de esos órganos que se puede ver afectado por el COVID-19 es la glándula tiroides. Segundo punto de este primer estudio. Esta activación del sistema inmunológico también puede causar inflamación y disfunción de la tiroides. La activación del sistema inmunológico es ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, tan pronto ve que llega el SARS-CoV-2, o sea el bicho, el virus, el sistema inmunológico se activa y en ese momento va a atacar al virus. Y en ese ataque puede causar una inflamación. Y sobre eso les voy a mencionar ahora que prácticamente esa es la explicación del por qué la glándula tiroides se afecta con la enfermedad del coronavirus. Entonces, el ataque al sistema inmunológico puede causar inflamación y disfunción en la glándula tiroides. Esa inflamación en la tiroides se llama tiroiditis y de eso habíamos hablado hace poco. El tercer punto de este estudio dice: los resultados de este estudio indicaron que la función tiroidea anormal es común en pacientes con COVID-19. ¿Qué quiere decir esta parte? Que las personas que fueron a los hospitales con COVID-19, a esas personas, además de los exámenes que le hicieron por el COVID, le hicieron exámenes de la tiroides y se dieron cuenta que la función tiroidea estaba anormal. ¿Listo? Particularmente hipertiroidismo. Los estudios sí coinciden en algo, que en la mayoría de las veces por esta inflamación, el cuerpo empieza a producir, la tiroides empieza a producir aceleradamente hormonas tiroideas, parecida a un hipertiroidismo mal controlado. Y supresión de la hormona TSH, que es la que le indica a la tiroides que produzca hormonas. Bien, ese dice este primer estudio. Segundo estudio, los estudios se los voy a colocar en la descripción del video. Tiroiditis, así se llama el estudio, tiroiditis subaguda tras infección por COVID-19. Ese estudio fue publicado en la revista Clínica Española en febrero de este año. Miren lo que dice este estudio. Consideramos que hay que tener en cuenta la posible afectación tiroidea, ya que puede pasar desapercibida ante la magnitud de esta pandemia. Por lo grande que fue esta pandemia, por la cantidad de información que hubo en todas partes, especialmente por esas enfermedades crónicas que mencioné anteriormente, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad renal, se descuidó y se pudo haber descuidado los problemas de la tiroides y no se les puso atención. Yo creo que al hipotiroidismo se le desestimó, no se le puso atención. Si ustedes ven mis videos de esa época, siempre dije, no le están poniendo atención al hipotiroidismo, y el hipotiroidismo es una enfermedad crónica que también tiene inflamación, pero cuando ustedes tienen hipotiroidismo, internamente hay mucha inflamación.
y no le pusieron, no le han puesto, y creo que todavía no le han puesto la suficiente atención al hipotiroidismo. Bien, este mismo estudio dice: se debe considerar el SARS-CoV-2, o sea, el bicho, el virus, como posible agente causal de los cuadros de tiroiditis que vemos en nuestra práctica clínica. En la misma experimentación, en la misma observación que tienen los médicos en los hospitales, han visto cuadros de tiroiditis, es decir, tiroides inflamada. Han visto la tiroides cómo se ha crecido. Y ellos lo que dicen es: en nuestra práctica clínica lo hemos visto, y hay que considerar que esto es causado por el SARS-CoV-2. Eso dice el estudio. Y voy a leer el tercer estudio. El tercer estudio, cuando hablamos, no sé si recuerdan lo de la tiroiditis, hace unos días hicimos lo de la tiroiditis. Los invito a ver el video, les comentaba yo que había varios tipos de tiroiditis. Habían varios tipos de tiroiditis, pero nuestro tema de ese entonces fue si la tiroides dolía o no dolía. Yo les decía que en los dos casos en los que dolía era la tiroiditis supurativa y la tiroiditis subaguda, que justamente este segundo estudio dice tiroiditis subaguda tras infección por COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que la tiroiditis supurativa tiene que ver con infecciones bacterianas y la tiroiditis subaguda tiene que ver con infecciones virales? Esa es la causa principal. Por eso hay un bocio y por eso hay sensibilidad y puede doler. Tercer punto, tercer estudio. Este tercer estudio es el más interesante para mí. Tirotoxicosis en pacientes con COVID-19. Tirotoxicosis. Cuando hablamos de tirotoxicosis es una intoxicación por las mismas hormonas de la tiroides. Esto ocurre mucho en casos de hipertiroidismo no controlado. Se produce un exceso de hormonas tiroideas, tanto que se produce una intoxicación con esas mismas hormonas. Es una urgencia la tirotoxicosis. Tirotoxicosis en pacientes con COVID-19. Este estudio fue publicado en la Revista Europea de Endocrinología en octubre de 2020. Dice este estudio: este estudio informó de una alta prevalencia de tirotoxicosis manifiesta y subclínica en pacientes con COVID-19. Es decir, los médicos, los investigadores, durante la atención a tantos pacientes, observaron que entre los exámenes aparecían niveles muy altos, muy bajos de TSH y muy altos de hormonas de la tiroides, de la T4 y la T3. Es una tirotoxicosis, una excesiva cantidad de hormonas. También dice que hay que destacar que la prevalencia de hipotiroidismo fue baja, es decir, sí atacó, sí hubo problemas de hipotiroidismo, pero no fue tan alta. Hoy se conoce que sí, también hay mucha afectación en el hipotiroidismo. Aquí hay varias cosas en este estudio que voy a mencionar, y tiene 3 líneas este estudio que explican las razones por las cuales ocurre todo lo que he mencionado. Dice la primera: una hipótesis alternativa es la posible acción directa del SARS-CoV-2, o sea, del virus, sobre la glándula tiroides, basada en la evidencia de que el virus puede dañar directamente varios tejidos y órganos durante el COVID-19. Este primer punto del estudio dice lo siguiente: que cuando una persona tiene COVID-19, ese virus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19 o la enfermedad del coronavirus COVID-19, puede atacar directamente el tejido de la glándula tiroides. Cuando el virus entra, puede atacar directamente el tejido de la glándula tiroides. Eso significa que una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Lo que yo les hablaba en algún tiempo acerca del virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, que por mimetismo molecular se parece al tejido de la glándula tiroides, termina atacándola, y lo hacía el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ataca tanto el virus como ataca la glándula, porque se parecen, miméticamente se parecen. Pero en este caso, lo que está diciendo esta parte del estudio es que el mismo virus, solito el virus, ve la glándula tiroides y termina atacándola. Directamente podría estar atacando la glándula tiroides, explicando que esta es una de las causas por las cuales está la disfunción tiroidea y cómo afecta el virus a la glándula tiroides. El segundo punto de este estudio dice:
Para invadir las células humanas y replicarse, el SARS-CoV-2 utiliza una enzima que le sirve de receptor. Existe evidencia de que el tejido tiroideo hay presencia de esta enzima. Lo voy a explicar. El SARS-CoV-2, el virus, para poder invadir las células humanas, para poder replicarse, necesita de una enzima que le sirve de receptor. Un receptor es alguien que recibe una señal. Entonces es como esto, el virus entra y dice, ¿a dónde voy? Y la enzima por allá le dice, hey, por acá. Entonces el virus va allá, donde le dice la enzima, allá donde le dice el receptor, y allá llega y hace el daño. Las evidencias dicen que la tiroides tiene muchos de esos receptores. O sea que la tiroides es una glándula que le hace con la mano así al virus, le digo, aquí estoy, para que el virus vaya directamente a la glándula y termine afectándola. ¿Ok? Y el tercer punto de este tercer estudio es la inflamación de la glándula tiroides podría ser provocada y sostenida por la tormenta de citocinas asociada por COVID-19. Y este punto es bien importante porque este punto casi que explica lo que pasa con la glándula tiroides, lo que explica en general la mayoría de los casos cómo termina afectándose con el COVID-19. Yo les expliqué que la COVID-19 la enfermedad causa inflamación, ¿sí? Y el estudio dice que la inflamación de la glándula tiroides podría ser provocada y sostenida por la tormenta de citocinas. ¿Qué es una tormenta de citocinas? Las citocinas son unas proteínas que hacen parte del sistema inmunológico. Las citocinas son las que le dicen al sistema inmunológico, mire, allá está el virus, allá está la bacteria, vaya y llega allá y actúe. Demuestran como el camino. Las citocinas también ayudan a modular el sistema inmunológico. Alertan al sistema inmunológico y le dicen, acaba de entrar un elemento extraño. Eso hacen las citocinas. Pero ¿qué pasa con las citocinas? Ellas tienen dos efectos en el cuerpo y es proinflamatorio y antiinflamatorio. ¿Qué significa eso? Que cuando es necesario provoca la inflamación y cuando no es necesario pues ayuda a desinflamar. Hay una cosa que se llama tormenta de citoquinas, o citocinas o citoquinas, se puede decir de las dos formas. ¿Qué ocurre? Los procesos inflamatorios en el cuerpo son un mecanismo de defensa del cuerpo. De entrada no son dañinos, de entrada no son malos, de entrada el cuerpo necesita proteger esa zona, por lo tanto la inflama. Pero resulta que cuando hay COVID-19 hay un exceso, una exageración, una excesiva e incontrolada producción de citoquinas y eso genera una inflamación, pero una inflamación que ya no se detiene. Es una inflamación que no tiene cómo pararse. Y eso justamente es lo que está ocurriendo. Cuando entra el COVID, cuando entra la COVID-19, el cuerpo empieza a producir citocinas, anunciando al sistema inmunológico que acaba de entrar el SARS-CoV-2, generando una inflamación para poder tapar el problema, pero se descontrola, no tiene control y causa una inflamación interna, que sobre la inflamación que ya hay en la enfermedad, causa el daño que causa. El sistema inmunológico tiene varias barreras. Entonces, por ejemplo, antes de que llegue un virus a mi cuerpo, se va a chocar con mi piel, que es la primera barrera del sistema inmunológico. Luego adentro se va a encontrar con los glóbulos blancos y así. Las citocinas vienen siendo como una especie de granadas. Cuando yo veo el virus, pues yo lanzo la granada al virus y veo otra vez el virus que se acerca y lanzo la granada, pero de repente, por alguna razón, empiezan a lanzar granadas a todas partes del cuerpo, a todo lado. Granadas, 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 y eso es lo que produce la inflamación. ¿Ok? Entonces, ya después de los 3 estudios, explicando lo que acabo de explicar, la razón por la cual la tiroides entra en disfunción con la COVID-19, primero aclarar que la COVID-19 sí causa alteración tiroidea, sí causa disfunción tiroidea. Y la razón es porque en un cuerpo con hipotiroidismo es un cuerpo que está inflamado. Y segundo, cuando es inflamación y entra el SARS-CoV-2 y viene la enfermedad del coronavirus, se genera mucha más inflamación y se le prende el fuego al fuego y esto hace que el cuerpo en esa inflamación produzca
tiroiditis subaguda, es decir, la glándula tiroides se va a inflamar y esa inflamación hace que la tiroides o produzca muchas hormonas, tirotoxicosis, o simplemente hay una supresión de la TSH y la tiroides deje de producir hormonas. La inflamación es la causa de que el COVID afecte la glándula tiroides y las enfermedades tiroideas, tanto hipotiroidismo como el hipertiroidismo. ¿Okay? Esa es la importancia de poder entender cómo cuando una persona mantiene su cuerpo en un estado de equilibrio, por ejemplo, en un pH estable, puede evitar que los virus, especialmente los virus, bueno, todos los microorganismos patógenos, pero en este caso especialmente los virus, primero encuentren una barrera franqueable para que no puedan ingresar a hacer acción. Porque mientras el virus entre, el SARS-CoV-2 entre en un cuerpo donde hay inflamación, dice, aquí estoy cómodo, aquí es donde debo estar, esto es lo que me gusta. Entonces es ahí donde actúa y efectivamente viene la enfermedad que termina con la gravedad que ya todos conocemos. Pero si el virus entra en una zona donde no hay acidez, pues el virus realmente no va a hacer mayor cosa. ¿Sí? ¿Qué soluciones hay frente a este tema y qué soluciones conozco yo frente a este asunto? Obviamente, cada quien de acuerdo a su médico, a su condición médica, será su médico quien determine qué hacer en cada condición. Pero entendiendo yo esta situación, lo del COVID, que lo vengo entendiendo hace mucho tiempo, cuando empezó todo este asunto, que desde el principio se dijo es un problema inflamatorio, y claro, es un problema inflamatorio, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces ya la medicina empezaba a utilizar medicamentos para desinflamar. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo primero es, que yo recomiendo muchísimo, y es que las personas deben conocer cuál es su estado de pH que tiene su cuerpo. Hay medidores de pH, los pueden conseguir. Son unas tirillas que compran en una droguería, en una farmacia, que se ponen en la lengua y esa tirilla les va a generar un valor. En la misma cajita de las tirillas, donde viene el medidor de pH, en esa misma cajita van a encontrar unos factores, unos elementos con una coloración, una línea de colores que de acuerdo al color que tenga la paletica les va a permitir identificar en qué nivel de pH se encuentra su cuerpo. Lo ideal es lo siguiente, que un cuerpo normalmente se encuentre en 7.0 de pH, eso es lo ideal, pero no estamos generalmente en ese punto, estamos fluctuando todo el tiempo por la comida, por el medio ambiente y por muchos factores. Pero es esto, si su cuerpo está muy ácido, es decir, que el pH está por debajo de 7, es muy fácil que en tu cuerpo entren virus y entren hongos. Si tu cuerpo está por encima de 7, es muy fácil que en tu cuerpo entren bacterias y parásitos. Es muy fácil. ¿Sí? ¿Qué pasa en el tema del coronavirus? Si yo quiero evitar este problema del coronavirus, me quiero cuidar y quiero cuidar a los míos, una de las cosas que yo debo hacer de manera natural es buscar la forma de alcalinizar el cuerpo. Es decir, cuando el pH del cuerpo está por debajo de 7, el cuerpo está en un nivel muy ácido o un nivel de mucha acidez. Cuando está por encima de 7, está en un nivel de mucha alcalinidad. Estar arriba o estar abajo, muy arriba o muy abajo, es un problema. Pero si yo en este momento necesito evitar este problema tan grave que se llama COVID-19, pues voy a buscar levantar un poco de 7, estar por encima de 7, para que cuando el virus entre, pues no tenga mayor efecto, por lo que mi cuerpo va a estar en un estado de pH alcalino, no ácido. ¿Sí? ¿Qué aumenta el pH, por ejemplo? ¿Qué lo pone ácido? Alcalino, el consumo del agua. El consumo del agua, en buenas cantidades de agua, mantiene ese pH en condiciones de arriba. ¿Qué empeora el pH? Lo pone más ácido para que entren virus y bacterias, especialmente el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos. Eso es lo que hace que el pH se caiga y pues los virus entren con mucha facilidad. Esa es una de las cosas que las personas deberían hacer cuando tienen
o cuando quieren cuidarse del COVID, ¿sí? Deberían mantener su pH alcalino. Eso es lo que deben hacer. Otra cosa que las personas deberían hacer, y ya directamente para ir a la inflamación, para protegerse de la inflamación, hay una planta medicinal que se llama la cúrcuma. ¿Sí? La cúrcuma es familia del jengibre. Ella tiene un colorcito como amarilloso intenso, como un colorcito como naranjado, entre naranjado y amarilloso intenso. Tiene unas propiedades asombrosas antiinflamatorias. Ojo que yo no estoy diciendo con esto que dejen de tomar lo que su médico les mandó para tomar la cúrcuma, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si además de lo que ustedes están haciendo, pueden hacer algo más natural, alternativo, que les permita controlar este problema o evitar el problema, la cúrcuma es de hecho pueden buscarlo, que hay estudios médicos sobre el tema, sobre la cúrcuma, ¿no? Tiene claramente unas propiedades antiinflamatorias sorprendentes. De hecho, no solamente, también es antioxidante, también ayuda al sistema digestivo, tiene otras propiedades. Pero si ustedes quieren desinflamar un cuerpo, por ejemplo, cuando tienen hipotiroidismo o cuando tienen una enfermedad crónica, o si por ejemplo pasaron por COVID y se sienten inflamados, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene tiroiditis, hay médicos que cuando una persona tiene tiroiditis le mandan a las personas antiinflamatorios antiinflamatorios les mandan para ayudar a desinflamar, porque la tiroiditis es una inflamación. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que desinflamar. Entonces, la forma como la medicina tiene, pues a través de su medicamento y sus fármacos, y bien, y cada quien con lo suyo. Si una persona me pregunta qué sugerencias tengo yo para desinflamar, yo digo, entre las más grandiosas son dos. Uno, la cúrcuma. Esa es una planta medicinal maravillosa que las personas la usan y mucha gente la usa y la verdad a la gente le da buen resultado. Y hay otro elemento que es el aceite de onagra. No sé si conocen el aceite de onagra. La onagra es una planta medicinal milenaria, hace parte de la medicina indígena, de la medicina tradicional indígena, que tiene grandes beneficios para la salud y además es muy antiinflamatoria. Si ustedes pueden buscar, tomarse el aceite de onagra, tomarse la cúrcuma, van a tener una gran herramienta dentro de su cuerpo para ayudarles a desinflamar cualquier inflamación provocada por el virus, por la enfermedad o por lo que sea. ¿Ok? Ese es el tema, eso quería comentarles. Hay gente que ha utilizado la cúrcuma y le ha funcionado muy bien. Yo lo he visto, gente que ha tomado la cúrcuma y le ha funcionado de maravilla para desinflamar. Hay quienes dirán, los que no son muy amigos de este tema, que la cúrcuma es un placebo. Bueno, si a una persona que tomó cúrcuma se le fue la desinflamación y es un placebo, pues que vive el placebo. O sea, ¿qué más da si la cúrcuma le quitó la inflamación, si lo que estamos buscando es quitar la inflamación? Pero conozco casos de muchas personas que han tomado cúrcuma y han logrado bajar esa inflamación. ¿Listo? Ese es el tema que quería para contarles hoy. Vamos a mirar qué preguntas tengo. Creo que hay muchas preguntas. Vamos a ver si tengo preguntas sobre el tema de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es cierto, ténganlo muy presente. Si ustedes tienen hipotiroidismo, cuídense del coronavirus, cuídense de la COVID-19, porque efectivamente causa inflamación, empeora los síntomas y no los va a hacer sentir muy bien después de que pasen por ella. Bien, ¿qué dudas tenemos por acá sobre el tema? Yo sigo saludando, por acá está Isabel también, Marta González,
Sofía, bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá también. Lilian. Ruth dice, excelente, si puede poner la referencia de los estudios estaría genial. Por supuesto, Ruth. Al final de la transmisión, en la descripción de este video, voy a colocar los estudios para que ustedes lo lean con detalle. Van a comprenderlo muy bien. Van a ver cómo los estudios nos ayudan a poder entender este tipo de situaciones. Con todo gusto, Carolina. Paraguay. Suni, bienvenida, Suni. Bueno, sí se parecen, dice Elba. Claro, los síntomas, si ustedes miran los síntomas de lo que hablábamos hace un momento, de esos síntomas de ese post-COVID-19 o de ese COVID prolongado que lo llama la OMS, tiene mucho parecido con los síntomas del hipotiroidismo. La verdad es que este tema se puede ahondar mucho más. Ese tema del COVID y lo que tiene que ver con la tiroides, podemos entrar mucho más en el tema. Si no, yo les decía lo que les comentaba al principio, es un tema tan delicado, el tema del COVID hoy es tan sensible y tan delicado que las mismas organizaciones mundiales como la OMS han colocado restricciones y han invitado a las redes sociales y a los medios de difusión de controlar la información. Entonces, no podemos hablar un poco más del asunto porque no quiero que me cierren el canal, entonces prefiero hablar solamente de lo que puedo en el tema del COVID, sobre lo que hay y los estudios pueden decir, pero este tema es mucho más de verdad, es mucho más amplio y hay muchos más elementos de dónde agarrar para poder explicar lo que le pasa a la tiroides. Pero si ustedes se comprenden que la tiroides es la jefa del metabolismo corporal, que la tiroides es la que se encarga de controlar la mayoría de las funciones del cuerpo, y en una tiroiditis subaguda, es decir, en una inflamación de la tiroides a causa de las citoquinas, a causa del COVID-19, lo que hace es crear más inflamación y lo que hace es que la tiroides se inflame, va a haber una disfunción tiroidea y por lo tanto todo el sistema metabólico, incluyendo el sistema inmunitario, se va a ver afectado. Es un ciclo. El sistema inmunológico, las citoquinas, la enfermedad causó inflamación, mi tiroides ya no funciona, no puede actuar sobre el sistema inmunológico, mi sistema inmunológico no trabaja, y así. Es un ciclo interminable que va a hacer que el cuerpo entre en un desbalance y no va a poder controlarse. Por eso va a ser necesario estar medicado para poder tratar una enfermedad. Yo no voy a decir que se puede prevenir, porque ¿quién dirá que se puede prevenir la enfermedad? Un virus llegó y llegó, no lo podemos evitar. Pero hay algo que sí puedo hacer, y es que cuando ese virus entre, ¿con qué ambiente se va a encontrar? Cuando entre, ¿con qué cuerpo se va a encontrar? Que es lo que decía Pasteur. Una de las frases más famosas de Pasteur es que el virus o el microorganismo patógeno realmente no era importante. Lo que era importante era el ambiente que tenía el cuerpo internamente. Si el virus entra a mi cuerpo y mi cuerpo está en un nivel de pH estable, pues el virus no va a pasar más de ahí. Y hablamos de virus, hablamos de cualquier virus. Yo he puesto el ejemplo, yo en mis seminarios, cuando dicto los seminarios sobre el origen y el fin del hipotiroidismo, y hablamos de estos temas, de la importancia que tiene la tiroides en el sistema inmunitario y lo que tiene que ver con el pH, una cosa ahí es, ¿por qué, por ejemplo, el SIDA es una enfermedad que viene producida a partir del virus del VIH, ¿sí? Es como el COVID. El virus se llama SARS-CoV-2, la enfermedad se llama COVID-19. En el SIDA, el virus se llama VIH, la enfermedad se llama SIDA. Son distintos. ¿Por qué cuando una persona, hablemos de una persona que tenga la enfermedad, que tenga el VIH o que tenga SIDA? Esa persona, esa enfermedad que se transmite sexualmente, si esa persona puede estar, y ha ocurrido en muchos casos sobre el tema y también están documentados, personas con SIDA que están con dos personas sin protección. Una persona adquiere la enfermedad, otra persona no la adquiere. ¿Qué pasó? Si los dos estuvimos expuestos al mismo virus, al mismo microorganismo, que la ciencia dice que el virus no es un microorganismo, pero al mismo bicho.
Si los dos estuvimos expuestos, ¿qué ocurrió? El ambiente, el pH de cada persona. El ambiente en el que está cada una de las dos personas es el que hace la diferencia. Como cuando usted está en su casa, llegó alguien con gripa y de los 5 miembros de la familia se infectaron 4 y uno no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este y qué pasó con nosotros? El ambiente interno, eso es lo que hace sustancialmente la diferencia. Desde Perú está Victoria también. Ana Arenas Delgado, buenas noches, se parece exacto, hasta ahora tengo problemas en los ganglios se me inflama mucho. Bien, no sé si tuviste COVID, pero esa inflamación en los ganglios, que generalmente está relacionada con una activación ante una infección, también puede tener relación con lo que hablamos. Mire, una de las cosas que yo recomiendo mucho frente a este tema es la repolarización. Es la repolarización porque la repolarización logra también, además de estabilizar la frecuencia de la tiroides, además de poner todo en orden en esta zona, chakra garganta y todo lo demás, ayuda a desinflamar. Hay técnicas y terapias que utilizan campos magnéticos. Los campos magnéticos en estos casos para desinflamar son muy buenos. Si ustedes de pronto tienen cerca a su alcance algún lugar donde puedan asistir a una terapia con campos magnéticos, seguramente será de mucha ayuda si tienen una tiroiditis, una tiroides inflamada, porque los campos magnéticos o la magnetoterapia, por ejemplo, tiene una propiedad y es de desinflamar. Lo hablábamos hace poco. La magnetoterapia, que también es utilizada en la medicina, por ejemplo en la fisioterapia, se utiliza mucho para desinflamar. El Repolarix, por ejemplo, del que les he hablado grandemente y enormemente, también tiene campos magnéticos que pueden ayudar a desinflamar. Y Sala dice, a mí me dio COVID y hasta el día de hoy tengo un zumbido en el oído derecho. Ya 1 año con ese zumbido y es muy incómodo. ¿Qué puedo hacer? Y Sala, mira, uno de los síntomas que ocurren en el hipotiroidismo o uno de los síntomas que ocurren en una tiroides que no está bien controlada es justamente un zumbido en el oído. Un zumbido, un pitico, un ruido, una molestia en el oído. Eso ocurre cuando hay un hipotiroidismo que no está bien controlado. Lo que asumo entonces es que a partir del COVID tuviste una tiroiditis subaguda o hubo algún desbalance en tu sistema, en la función tiroidea y provocó eso. Por lo tanto, eso causó el desbalance. Eso pasa, tendrías que empezar a reacomodar todo otra vez. Las personas que pasan por COVID tienen que reacomodar todo en el tema de la tiroides. Por eso muchas personas han vuelto a mi consultorio. Tuve COVID y aquí estoy otra vez. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque hay que volver a reacomodar todo. Todo tiene que volver a iniciar un proceso nuevamente para que la tiroides se desinflame, para que la tiroides se estabilice y para que el hipotiroidismo vuelva y se controle. Porque claramente durante el COVID y por consecuencia de la COVID hay un desbalance en la función tiroidea. Alguien dice que después de COVID me quedó un dolor muy fuerte en medio del pecho. No sé, fue en ocasiones más agudo que otras. Ok. Uno de los problemas que causa el hipotiroidismo justamente es dolores, pero no solamente en el pecho, sino dolores musculares en todo el cuerpo. Si es muscular, es un dolor como en las articulaciones, tienes que identificar qué tipo de dolor es porque puede estar relacionado con otra cosa. Si me preguntas te diré que sí, hay una relación entre los dolores en el cuerpo, musculatura, músculo esquelético, con los problemas de la tiroides y por lo tanto un nuevo control para que se pueda todo estar estable nuevamente. Bien, Tita dice, le pusieron yodo a Tita. Bueno, me imagino que te refieres al yodo radioactivo, te quemaron la tiroides, es lo que entiendo, Tita. Al quemarte la tiroides, pues ya no tienes glándula tiroides. Alguien me preguntaba en estos días, y sería bueno hablar de eso en otro en vivo, alguien me preguntaba, si a mí me quemaron la tiroides, ¿yo puedo volver a producir nuevamente las hormonas de la tiroides? Definitivamente no.
No hay manera de que lo puedas hacer. Si tu tiroides te la quemaron, piensa en esto. Tu tiroides está prácticamente muerta. Bueno, prácticamente no, está muerta. Sino que el término de muerte es como no tan fácil de asimilar, pero digámoslo, la tiroides está muerta, te la quemaron. Por lo tanto, no hay manera de que nuevamente pueda producir hormonas otra vez. Si a ti te quitan la tiroides, por ejemplo, te la quitan, te la arrancan, tampoco vas a producir hormonas. ¿De dónde las vas a producir si la glándula ya no está? Te la quitaron. Entonces, en esos dos casos, no puedes hacerlo. Cuando yo hablo de repolarización, por ejemplo, en el caso que mencionas, la repolarización te va a ayudar mucho a controlar los niveles energéticos de tu cuerpo y eso va a impactar directamente tu metabolismo. Hay que mirar la medicación, habla con tu médico a ver qué pasa con la medicación, porque si estás en un buen control no deberías tener ningún tipo de malestares. Karina, si quieres información en la descripción de este video la vas a encontrar. Pásate, cuando acabe el en vivo, pásate por este video en la descripción, ahí está la información donde puedes comunicarte. Margaret, tengo hipotiroidismo y tuve COVID a finales de diciembre. Me han hecho los exámenes y se me elevó la tiroides a 27. El producto que ofrece me puede ayudar a Repolarix. Ok, lo que se te elevó no fue la tiroides, lo que se te elevó seguramente fue la TSH, o sea, la hormona que estimula la tiroides. La TSH debe estar muy abajo de eso. Lo que está en 27 debe estar tu TSH. Y el Repolarix, por supuesto, el Repolarix lo que hace, Margaret, es ayudarte. Recuerde, el Repolarix hace una de las 3 líneas de las que yo le he dado siempre. Una de las 3 líneas las hace el Repolarix, que es lograr recuperar la frecuencia natural de la tiroides. Lo que pasa es que el Repolarix, a diferencia de la repolarización, el Repolarix repolariza, hace repolarización. Pero además de eso también tiene otros estímulos, el chakra de la garganta, por ejemplo. Si tú no tratas el chakra de la garganta, no vas a poder mejorar tu condición alguna condición de la tiroides. Si tú quieres ayudarle a la tiroides, tienes que tratar el chakra de la garganta. Esta semana veía, bueno, uno de mis tantos maestros, escuchaba esta semana a uno de mis maestros en una de sus conferencias. Y ese maestro decía: Adam, yo soy una persona que crecí en una casa católica, en una familia católica, y yo lo he escuchado, pues es mi maestro desde hace muchos años, y él decía esta semana en una de sus charlas que Adán y Eva no existieron. Claro, para una persona que es católica eso le representa un choque. Decía, Adán y Eva no existieron, y daba sus explicaciones del caso, y lo explicó de una manera que uno diría, puede que tenga razón. O sea, puede que sea cierto, o sea, lo dice tan claramente, lo dice con tanto detalle y lo desmenuza y lo explica tan completamente que uno diría, tiene razón. Pero yo soy católico y ¿cómo voy a perder esa creencia que tengo de la Iglesia Católica? ¿Sí? Y uno entra como en ese cuestionamiento. Pero él decía algo, yo no lo puedo probar. Yo no puedo probar lo que estoy diciendo. Yo no estuve en el inicio del universo para decir si Adán y Eva no existieron. Pero yo me sustento en esta teoría y en esta para decir que no existieron. Por esto y por esto. Pero no te lo puedo comprobar. Simplemente experiméntalo. ¿Sí? Eso es lo que yo traigo en este momento, Margaret, por lo que me preguntas. Yo digo, si una persona no organiza su chakra garganta, no puede pretender solucionar el tema de la tiroides. No lo puedo comprobar, porque sencillamente yo no creé el chakra garganta. Ese sistema energético viene con nosotros desde siempre, desde que nacemos, desde que inició el universo, desde que se creó todo lo que existe. No me lo inventé yo. Pero puedo sustentarte por qué. Si no estimulas el chakra garganta, si no lo solucionas, no vas a tener una mejoría en tu tiroides. Si tú quieres que tu tiroides trabaje, si tú quieres que tu tiroides vuelva y trabaje correctamente, se repare, se restaure, se regenere, tienes que activar el chakra garganta y tienes que repolarizar. Eso es lo que hay que hacer.
Por lo tanto, Margaret, sí, eso es lo que debe ocurrir. Bueno, Isabel pregunta, ¿el Repolarix ayuda para el COVID? ¿Lo controla? Hay cosas sobre las cuales no te puedo comentar, y menos en esta transmisión, por lo que mencioné al inicio, de lo delicado que es hablar del COVID aquí. Pero yo en alguna oportunidad les comenté acerca de lo que yo he visto, de lo que vi en algunos casos con el Repolarix, y hablemos con la repolarización. ¿Qué pasa con el virus? ¿Por dónde entra el virus? El virus entra, nos han enseñado, ¿no? El virus entra por las mucosas, por la boca, por la nariz, por los ojos. O tenemos un tapabocas para cuidarnos la boca, para no meternos los dedos a la boca, para taparnos la nariz cuando alguien estornude cerca a nosotros, y los ojos también. Pero el virus no entra y hace daño inmediatamente. El virus entra, se empieza a localizar y empieza a localizarse en esta zona que está aquí. Ahí es donde empieza la localización del virus SARS-CoV-2. Ahí, en ese punto, justo cuando está aquí, es donde puede actuar el Repolarix. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que yo he experimentado. Yo no estoy diciendo que el Repolarix cura el COVID. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, y esto es una enseñanza, no sé si aquí tenga amigos terapeutas de la técnica del par biomagnético, y es que una de las teorías del creador del par biomagnético, Isaac Gois, que ya no está con nosotros, era encontrar la forma de eliminar microorganismos patógenos a partir de los campos magnéticos. Y él utilizó campos magnéticos, fue su enseñanza para poder, y creó esa técnica para eliminar virus, patógenos, bacterias, parásitos del cuerpo a través de campos magnéticos. Y él enseñó cómo. Yo pienso que el Repolarix, por los campos magnéticos que tiene, actúa en la zona justamente cuando ya pasa el virus y ya entra a hacer el daño, pues ya no hay que hacer. Pero cuando tú puedes detener, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo tengo muchas consultas y yo tengo que atender a muchas personas. Y obviamente tomo la precaución, mi tapabocas y todo el tema que enseñan por ahí, pero no falta el virus que se pase, no falta la partícula que puede ingresar, ¿sí? Después de que yo termino una sesión de atender personas, yo uso el Repolarix y me lo pongo, porque sé que si en algún momento la partícula puede ingresar a este tracto de aquí, aquí yo puedo trabajar en él. Pero bueno, como les digo, simplemente experimentenlo. Miren la investigación de Isaac Gois, que es grandiosa, sorprendente. De ahí parte toda mi experiencia con la tiroides y se la recomiendo. Bueno, yo creo que ya nos despedimos. Bueno, hay muchas preguntas. Elba pregunta cómo se toma la cúrcuma. Yo te sugiero, Elba, que consigas la cúrcuma, la consigues en polvo. Con que te tomes media cucharadita de cúrcuma a manera de infusión es suficiente. Todos los días, 2 veces al día lo puedes hacer, mañana y noche. Media cucharadita dulcera de esa con la que le echas azúcar al café, media cucharadita de esa en una taza, en infusión, 2 veces al día es suficiente. Leida dice, perdí el olfato y el gusto hace más de un mes que no lo recupero. Si tuviste COVID, debes tener paciencia, porque eso puede durar mucho tiempo más. Normalmente regresa, es decir, te va a regresar poco a poco y paulatinamente en cualquier momento. Así que tómate tu tiempo para que regrese. Igual no descuides, no pierdas tu trabajo con tu médico. Bien. Marisol dice, yo con tiroiditis fue terrible esos síntomas. Por supuesto que tuvo que ser terrible porque eso pasa con el COVID. La inflamación y los síntomas que empeoran después de que se te inflama la tiroides. Dice Marta, Jairo, tengo hipotiroidismo, tuve COVID hace 4 meses y se me desordenó el metabolismo.
Empecé a usar Repolarix, me he sentido mucho mejor, gracias a Dios, cuánto me alegra Marta. Mi pregunta es, ¿por qué sudamos mucho los que tenemos hipotiroidismo? ¿Y qué me podrías formular? Mil gracias. Marta, primero me alegro mucho que tu Repolarix te haya ayudado bastante, me complace muchísimo. Algo que tienes que hacer y tener presente es lo siguiente, el Repolarix solamente es una parte de tu proceso. Tienes que mirar las otras macroemociones. Bueno, las macroemociones hace parte de la primera línea, evento Carrington y macroemoción. Fíjate la tercera línea, que es los 10 bloqueadores. Puede ser que ahí en los 10 bloqueadores esté el problema. La sudoración, sí, es una consecuencia, especialmente en la noche, de un hipotiroidismo mal controlado. El Repolarix te va a ayudar, pero tú necesitas cubrir la otra línea. Mira los 10 bloqueadores, mira por ejemplo el tema de la alimentación, el tema de medicamentos que estés tomando que pueden estar interfiriendo con la función tiroidea, que están impidiendo que tu tratamiento sea el correcto. Mira el tema del hígado graso, mira el tema del estrés. Tienes que mirar los 10 bloqueadores. Ahí está la solución. Bueno, bien, yo me despido de todos. Yolanda pregunta que si el Repolarix sirve para adelgazar. Es una pregunta que me han hecho mucho. El Repolarix sirve para activar la frecuencia natural de la tiroides. El Repolarix sirve para activar el chakra garganta, para regular la tiroides, para reorganizarla, para reactivarla, para regenerarla. ¿Qué ocurre? El Repolarix no te ayuda a adelgazar directamente, o sea, me lo pongo para que me adelgace. No, eso no pasa. ¿Qué ocurre con el Repolarix? Si él recupera tu metabolismo, si hace que tus hormonas salgan otra vez, si estimula tanto la glándula tiroides como para que se regenere, como para que produzca hormonas de manera natural otra vez, y tu metabolismo se restaura, ahora sí, en cualquier metabolismo restaurado, en cualquier metabolismo que esté en orden, el cuerpo puede adelgazar. Pero que te ponga Repolarix y te adelgace, no. Te lo dice un exobeso, te lo dice una persona que creyó que iba a conseguir cosas ahí a la mano fácilmente para poder adelgazar. No, eso no va a pasar. Bien, terminamos por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que haya quedado claro el tema. Si de pronto se les escapó algo del asunto de lo que vimos hoy, pueden pasar nuevamente a ver el video. Si creen que es de importancia para alguien que le pueda ayudar, compártanlo. El próximo mes, 12 y 13 de noviembre, voy a estar dictando el último curso del origen y el fin del hipotiroidismo de este año. Así que las personas que estén interesadas pueden encontrar la información en la descripción de este video. Ahí mismo voy a colocar el enlace para que vayan y miren los 3 estudios científicos que puse hoy, de los que hablé hoy, para poder entender que sí, señores, sí es cierto, COVID-19 afecta la función tiroidea. Bueno, listo. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Espero verlos en una próxima ocasión. Nos vemos esta semana, próximo sábado también, en nuestra transmisión en vivo a las 7 de la noche. Un abrazo para todos, nos vemos pronto. Chao.